ciencias primarias y siempre me ha gustado mucho pues la parte de investigación, la parte de docencia y sobre todo la parte de biología molecular y bioinformática. Entonces, vamos a divertirnos mucho en este curso. No es un curso para que se estresen, sino para que lo disfruten, para que aprendan mucho. Los parciales los hacemos en equipo, damos bastante tiempo, casi 8 días para que lo resuelvan. Entonces no se estresen tampoco por la nota y traten de disfrutarse al máximo el curso, aprovechar mucho, ya que todas estas herramientas actualmente son muy demandadas en el medio laboral. Hay ofertas para personas bioinformáticas entre 20 y 25 millones mensuales. Entonces, desarrollar todas estas habilidades es súper importante. Entonces, bienvenidos al curso y nos va a ir súper bien. Entonces, vamos a empezar proyectando la pantalla. Péguense, porfa, cuando puedan ver mi pantalla. Ya sé, profe. Bien, que vamos a empezar con la presentación del curso y básicamente este curso hace parte de un énfasis que es el énfasis en bioinformática. ¿Están viendo la pantalla completa? Mis chicos. Sí, profe. Ok. Entonces, el curso hace parte del énfasis en bioinformática, que son 3 cursos que ustedes ven a lo largo de la carrera, que es Bioinformática 1, Bioinformática 2 y Bioinformática 3. En el curso de Bioinformática 1, básicamente lo que vamos a analizar son las moléculas de ADN, en Bioinformática 2, las moléculas de ARN, Profesor, que y habla en Bioinformática 3, la parte de las proteínas. Entonces, en este curso nos vamos a centrar solo en las moléculas de ADN. Cuando ustedes terminan los 3 cursos, desde la subdirección les piden un certificado donde dice que ustedes cursaron el énfasis en bioinformática con una intensidad horaria de tanto y que vieron los 3 cursos de bioinformática. Bien, entonces básicamente el curso Fundamentos de Bioinformática 1 tiene como propósito brindar a los estudiantes de pregrado de la Escuela de Microbiología los conceptos básicos en el manejo, manipulación e interpretación de herramientas bioinformáticas aplicadas al estudio de las secuencias de ADN. Es como el propósito del curso. Entonces vamos a iniciar con la temática del curso de Bioinformática 1 y acá dentro del curso hay una propuesta de evaluación y es básicamente que vamos a tener 3 parciales, el desarrollo de un caso bioinformático y una exposición final. Entonces, el curso, ahorita vamos a ver los contenidos, pero más o menos cada unidad tiene 7 temas y la 8ª clase siempre es el parcial, así como por ejemplo lo vemos acá. Son 7 clases y a la 8ª clase se hace el primer examen o el parcial, ¿cierto? Entonces la propuesta es que hagamos el primer parcial del 20, el segundo parcial del 20, el tercer parcial del 20. Luego, cuando ya vamos en la 3ª unidad, ustedes van a desarrollar un caso bioinformático. Y es que con todas las herramientas que vieron en los 3 parciales anteriores, ustedes van a diseñar un caso utilizando 16 o más herramientas bioinformáticas. Y el diseño de ese caso cuesta un 20% del curso. Luego, al final del curso, la última clase, ese caso bioinformático que ustedes diseñan, se lo enviamos a otro grupo. Y ese grupo hace una exposición del caso que ustedes diseñaron. Y ustedes también les llega un caso que lo diseñó un grupo de compañeritos. Esa exposición final tiene un valor también del 20%. Y de esa manera completaríamos el 100% de la evaluación. Me dicen si están de acuerdo o si modificarían algún porcentaje. Así está bien, profe. Muchas gracias. Muy bien. Entonces ahorita vamos a ver los temas que vamos a ver durante el curso. Entonces, durante la primera unidad vamos a ver la introducción a la bioinformática y a la biología del ADN.
Luego vamos a ver bases de datos de secuencias de ADN, que es súper importante, porque así como en el laboratorio nosotros tenemos los controles positivos y negativos para todas nuestras pruebas, en bioinformática esos controles son las secuencias de referencia, o que en algunos artículos ustedes la encuentran como wild type o tipo silvestre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente al que le estoy sospechando una enfermedad genética y tiene, digamos, tiene una mutación en la beta hemoglobina, ¿yo qué necesito? Necesito saber cuál es la secuencia de los pacientes que no tienen esa enfermedad y que tienen su gen sano. Entonces eso se convierte en un control positivo o un control wild type para nosotros. Entonces las bases de datos por eso toman mucha importancia. ¿Por qué? Porque para nosotros van a ser esas secuencias que nos van a servir como controles de mutaciones, ¿cierto? Y no solo son secuencias, sino podemos bajar la secuencia de ADN, RNA y proteínas, podemos bajar la estructura tridimensional del ADN, del RNA o la proteína, ¿cierto? Y vamos a poder bajar genomas, exomas, transcriptomas, archivos SRA, genes, proteínas, nucleótidos, cualquier tipo de secuencia que necesitemos para hacer nuestros análisis. Entonces, por eso cobran mucha importancia las bases de datos de, de secuencias, en este caso de ADN. Luego vamos a ver un tema muy bonito que va a ser nuestra primera modelación estructural, donde van a aprender cómo a partir de un dibujito, o sea, tomar una pizarra y dibujar un nucleótido, cómo pueden transformar ese dibujito en una estructura secundaria o 2D y cómo esa estructura 2D la pueden transformar en una estructura tridimensional y poder visualizarla, modelarla, compararla con otros tipos de estructuras. Entonces vamos a ver cómo modelar esos nucleótidos. También vamos a ver unas bases de datos estructurales donde ustedes van a poder bajar estructuras de secuencias de nucleótidos y así compararlas con las que ustedes diseñaron previamente. Vamos también a ver en el tema quinto cómo aprender a modelar la estructura tridimensional del ADN, cómo tomar una secuencia, por ejemplo, ATGC y convertirla en un modelo tridimensional. ¿Para qué? Para mirar, por ejemplo, cómo las mutaciones alteran la forma del ADN o para comparar diferentes tipos de ADN, por ejemplo, el A, el B, el Z, ¿cierto? Cómo varían en su estructura. Y es un tema súper bonito. Luego, en el tema número 6, vamos a tomar esas moléculas de ADN bonitas que diseñamos y vamos a aprender a visualizar la estructura del ADN, a medir ángulos, a medir distancias atómicas, a predecir cómo se forman puentes de hidrógenos entre los nucleótidos, cómo se enlaza un nucleótido con el otro, ¿cierto? Entonces, en ese proceso de visualización es muy bonito porque aprendemos a manipular la secuencia de ADN como tal. Luego, en el tema 7 vamos a ver un tema súper importante para nosotros, que es el diseño de primers. ¿Por qué es tan importante el diseño de primers? Porque cuando se descubrieron las primers, cómo diseñarlos correctamente, fue la primera vez que los investigadores tuvieron la potestad de amplificar cualquier gen que estuviera en un genoma, sin importar la localización y sin hacer la amplificación de forma aleatoria, sino que podían dirigir un primer forward desde el inicio de la secuencia codificante y un primer reverse desde la terminación de la secuencia codificante. Y eso revolucionó mucho la biología molecular porque, por ejemplo, si ustedes querían clonar el gen de la insulina, podían tomar un genoma humano, hacer una PCR para amplificar ese gen, clonarlo y producir la proteína recombinante. Entonces también fue muy importante porque nos permitió a nosotros amplificar un gen, clonarlo, expresarlo recombinantemente y producir cualquier tipo de proteína. Por ejemplo, la insulina para las personas diabéticas, los factores de crecimiento para los niños que tienen problemas de crecimiento, factores de la coagulación para las personas que tienen hemofilia. Y todas las proteínas que normalmente utilizamos en la clínica se diseñan desde la parte bioinformática y molecular y luego se adaptan a la parte clínica. Entonces, hacer un buen diseño de primer es súper importante. De esa manera, cerraríamos la unidad número 1 y en la octava clase tendríamos el parcial número 1. ¿Cómo son los parciales?
El día de la clase, a las 6 en punto, yo les envío el parcial. Normalmente lo envío un miércoles y tienen hasta el lunes de la otra semana, antes de la clase, para devolverme el parcial. Pueden hacer grupitos de 3 o más personas para resolverlo. Y básicamente lo que hacemos es una pregunta de cada uno de los 7 temas que vimos anteriormente. ¿Claro está ahí, mis chicos? Sí, profe. Sí, profe, todo súper claro. Luego vamos a pasar a la unidad número 2. En la unidad número 2 vamos a ver los análisis de electroferogramas. Básicamente, cuando nosotros estamos en el laboratorio y amplificamos secuencias pequeñitas como un fragmento de un gen o un gen completo, utilizamos por lo general la metodología de secuenciación de Sanger. El equipo de secuenciación de Sanger nos saca una secuencia en formato FASTA y también nos saca un electroferograma, que son esos piquitos que ustedes ven en los libros, que son un piquito azul, uno verde, uno negro y uno rojo. Entonces, ¿cómo tomar esos resultados que saca el secuenciador y poder sacar una secuencia consenso entre entre la secuencia forward y el reverse? Entonces vamos a aprender a analizar esos electroferogramas, a determinar cómo se pueden, digamos, intuir las mutaciones que se dan después de un proceso de secuenciación, cómo borrar los errores de secuenciación que se dan, por ejemplo, al inicio y al final del proceso, y dejar una secuencia que sea totalmente limpiecita y que sirva para los posteriores análisis, para descubrir mutaciones o compararlos con otro tipo de secuencias. Luego, en el tema 10, vamos a ver uno de los algoritmos más famosos en bioinformática, que es el algoritmo BLAST, ¿cierto? ¿Por qué es tan famoso este algoritmo? Porque resulta que cuando se fueron creando las bases de datos de ADN y todo el mundo fue teniendo equipos de PCR en tiempo real, secuenciación de sangre, incluso ahora ya los laboratorios tienen secuenciación de nueva generación, eso fue creciendo exponencialmente las secuencias que se iban reportando a nivel del mundo. Y las bases de datos se llenaron de unos cuantos cientos de genes a unos miles, a unos millones, a unos billones de secuencias. Entonces, imagínense una base de datos que tenga billones de secuencias como el NCBI y que ustedes quieran buscar la secuencia del gen que codifica para la beta-hemoglobina. ¿Se imaginan uno desplazando una barra espaciadora que tiene billones de resultados? Se demoraría eternidades. Entonces, eso fue un problema al principio porque las bases de datos se saturaron. Y se logró desarrollar un algoritmo que es el algoritmo BLAST, el cual en cuestión de segundos es capaz de tomar tu secuencia y decirte de las billones de secuencias que hay en la base de datos, por ejemplo el NCBI, a cuál se parece más. Entonces eso revolucionó mucho la búsqueda de secuencias y agilizó mucho los procesos de investigación. Entonces por eso es tan importante este algoritmo BLAST y se utiliza en todas las bases de datos para buscar ya sea por nombre, por secuencia o por estructura, quién se parece más a nuestra secuencia problema. Luego, en el tema 11 vamos a ver el alineamiento de secuencias, que también es súper importante, porque siempre que nosotros vayamos a analizar un paciente que tiene una mutación, obviamente lo tenemos que comparar con una secuencia sana. Y ahí vienen los programas de alineamiento, donde se toma la secuencia sana, la secuencia del paciente, se pone una sobre la otra o se alinea, y de esa manera podemos ver en qué nucleótidos se parecen, en qué nucleótidos difieren, y poder detectar los diferentes tipos de mutaciones. Entonces, vamos a ver todos los programas de alineamiento, el MASOL, el Clustal W, el T-Coffee y todos esos demás programas que se utilizan para hacer los procesos de alineamiento. Luego, vamos a ver un tema súper lindo donde vamos a aprender a detectar todos los tipos de mutaciones. Los SNPs, las inserciones, las deleciones, las translocaciones, las transversiones, ¿cierto? Y cómo mediante los alineamientos podemos detectar todos estos tipos de mutaciones como tal. Luego, en el tema 13, vamos a ver los predictores bioinformáticos de mutaciones, que son unos software desarrollados por el MIT y Harvard para predecir cuando un paciente tiene una mutación, si esa mutación es benigna, si es deleteria o si es una mutación sinónima que no tiene
una alteración a la proteína. Entonces, mediante ese software podemos tomar esas mutaciones que detectamos y predecir el grado de, digamos, de patogenicidad que tiene esa mutación en la proteína. Bueno, después en el tema 14 vamos a ver algo muy bonito que son las enzimas de restricción, que obviamente ustedes saben que se utilizan para muchísimas cosas, para pruebas de paternidad, forense, criminalística y obviamente para algo muy importante que son los procesos de clonación. Cuando nosotros vamos a clonar un gen, por lo general utilizamos enzimas de restricción que dejan extremos cohesivos y también cortamos los plásmidos con esas mismas enzimas de restricción para que encajen súper bien los plásmidos y los genes y se puedan ligar y ya pueda quedar el constructo completo. Entonces vamos a ver las enzimas de restricción, vamos a ver diferentes software para tomar un gen, analizarlo, identificar qué enzima lo cortan, cuál es la enzima más indicada para cortar ese gen y poderlo clonar posteriormente. Entonces es un tema también muy bonito en el cual vamos a aprender a manejar estas enzimas de restricción. Muy bien. En el tema número 15 vamos a tener los análisis filogenéticos, que también para nosotros son súper importantes, porque ahí también podemos utilizarlos para hacer pruebas de paternidad, forense, criminalística, y nosotros solemos utilizarlos muchos también para hacer identificación de especies de microorganismos. Entonces, por ejemplo, construimos el árbol filogenético para Leptospira con sus 77 especies y luego tomamos un aislamiento nuevo y lo utilizamos al árbol filogenético. Entonces ahí podemos identificar cuál es la especie de ese nuevo aislamiento frente a las especies de referencia. Y también obviamente todas las otras aplicaciones que se le pueden dar a este tipo de análisis filogenéticos. Ahí cerraríamos la unidad número 2 y realizaríamos el examen número 2, igual que el examen número 1. Muy bien. Ahora pasaríamos a la tercera unidad. En la tercera unidad vamos a ver en el tema 17 los análisis MLST o secuenciación en tándem de múltiples locus, que es una técnica un poquito más poderosa que el análisis filogenético. Entonces, a nivel taxonómico, uno puede determinar el género, la especie, la serovariedad, el complejo clonal, ¿cierto? Entonces, el MLST te ayuda a llegar hasta ese nivel taxonómico más alto, que es, digamos, la serovariedad, el complejo clonal, ¿cierto? Llega mucho más allá que a nivel de especie. Entonces, vamos a ver esta técnica, cómo se utiliza, cuántos genes se secuencian y cuál es la metodología que se utiliza para llegar a esos niveles taxonómicos tan altos. También hay otra técnica que son las redes de haplotipos, que se utilizan para detectar las variaciones dentro de una misma especie. Entonces acá básicamente se crean como unas especies de árboles, pero en forma de red, donde podemos ver, por ejemplo, eventos evolutivos, eventos de extinción, eventos de migración, eventos de divergencia de especies, porque es una técnica un poco más poderosa que el MLST y nos va a dar información ya no solo de especies o serovariedades o complejos clonales, sino cómo dentro de una misma especie existen variaciones. Entonces también es súper bonito este tema. Muy bien. Luego vienen dos temas también súper chéveres que son el 19 y el 20, en donde vamos a aprender a manejar un sistema operativo un poquito diferente a Windows que se llama Linux. Y este sistema operativo tiene una ventaja y es que tiene una consola o una terminal donde mediante línea de comandos nosotros podemos correr los programas. Y es súper rápido y súper eficiente porque como no utiliza una interfaz gráfica, simplemente podemos utilizar toda la capacidad del computador para hacer análisis complejos. Por ejemplo, si hiciéramos este tipo de análisis en Windows, se nos demoraría mucho, pero al hacerlo con este sistema operativo, lo podemos hacer en cuestión de minutos. Vamos a aprender el sistema operativo, los comandos que se utilizan y cómo correr una serie de programas para analizar secuencias de ADN. Pues acá vamos a aprender también un poquito de programación,
y a ejecutar muchos programas desde la terminal de Linux. Bueno, luego empezaríamos ya con la parte de secuenciación de nueva generación y vamos a empezar obviamente con el primer tema, que es el análisis de calidad de los datos NGS. Entonces, cuando uno secuencia un exoma, un genoma o un transcriptoma, el primer análisis que uno hace es el análisis de calidad para ver si el proceso de secuenciación quedó bonito y quedó confiable, ¿cierto? Entonces, si no nos da una buena calidad, pues ya sabemos que nos toca devolvernos al laboratorio y volver a secuenciar. Pero si el análisis de calidad nos da bien, ya podemos pasar a los otros puntos del análisis genómico, transcriptómico, proteómico, ¿cierto? Entonces, si nos pasa el análisis de calidad, podemos seguir, por ejemplo, con el tema 22, que es el ensamblaje de secuencias. Lo ideal sería que esos secuenciadores uno le colocara el ADN extraído y ellos le pasaran el genoma uno completo, ¿cierto? Pero en la práctica uno tiene que tomar el genoma, cortarlo en pedacitos y secuenciarlo. Entonces, todos esos millones de pedacitos se vuelven como un rompecabezas desarmado. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como bioinformáticos? Tomar todos esos pedacitos y convertirlos nuevamente en un cromosoma. Entonces, ahí vamos a ver el tema número 22, que es el ensamblaje de secuencias. Y es cómo tomar, después de un proceso de secuenciación, todos esos pedacitos de ADN y transformarlos nuevamente en un cromosoma para poder ya analizar los genes, las proteínas y toda la composición génica de ese genoma. También vamos a ver otro tema que es el mapeo de secuencias. ¿Cuál es la diferencia entre un ensamblaje de secuencias y un mapeo? Que básicamente en el ensamblaje yo no tengo un genoma de referencia. Entonces, ensamblo los pedacitos sin tener un genoma de referencia para formar el cromosoma. Mientras que en el mapeo sí puedo tener un genoma de referencia, yo lo único que hago es tomar todos esos pedacitos y pegárselos a un genoma de referencia y ya con ese genoma de referencia puedo ensamblar mi genoma, ¿cierto? Como si tuviéramos como una especie de molde. Y en el otro es cuando, en el ensamblaje es cuando ustedes son los primeros que van a escribir el genoma de un género. Digamos hipotéticamente que ustedes van a ser los primeros en describir el primer genoma de una especie de leptospira. Entonces, obviamente, ustedes no tienen genoma de referencia, ustedes lo van a crear. En ese caso, ensamblar. Pero si ya hay un genoma de referencia, pues es mucho más fácil pegarle todos esos RIPs o esos pedacitos al genoma de referencia y ensamblarlo. En ese caso, se llama mapeo de secuencias. Y ahí terminaríamos la unidad número 3 y el examen número 3. Muy bien. Ahí también recuerden que ya tendrían casi 23 temas para construir el caso bioinformático. Entonces lo que hacemos es que cuando ya terminamos el parcial número 3, ya ustedes empiezan a construir el caso bioinformático y cuando lo tienen listo me lo envían y una vez me lo envían, yo lo recibo y les devuelvo el que ustedes van a utilizar para hacer la exposición, para ese último 40%, listo. Entonces ya saben, marquen en rojo ahí. Cuando hagamos el examen 3, ya debemos empezar a desarrollar el caso bioinformático lo más rápido posible. Muy bien. Y entramos ya en la cuarta unidad, donde vamos a ver, ya cuando tenemos esos genomas ensamblados, vamos a aprender a visualizarlos, ¿cierto? Vamos a montarlos en unos programas bioinformáticos donde podemos ver los marcos de lectura del genoma, dónde están las secuencias codificantes, en qué lugar específico del genoma está cada gen. Y básicamente también podemos visualizar las estructuras de los cromosomas. Entonces podemos ensamblarlos y mirar los cromosomas circulares, los cromosomas lineales. Y es una práctica también muy bonita. Luego en el tema 26 vamos a ver el proceso de anotación de genomas. Y es que uno secuencia el genoma, lo ensambla, obtiene la secuencia completica, pero obviamente eso van a ser muchas ATGC, 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 millones de veces. Tenemos que darle como un significado. Entonces el significado es buscar dónde están todas las regiones codificantes para proteínas, o lo que también llamamos como los marcos de lectura abiertos. Entonces vamos a aprender a anotar los genomas. Y la palabra anotación quiere decir, por ejemplo, el gen de la insulina va de la posición tal a la posición tal,
tiene la siguiente secuencia de nucleótidos, tiene la siguiente secuencia de aminoácidos, y es como cartografiar genéticamente en qué posición exacta están los diferentes genes que codifican para proteínas. Luego en el tema 27 vamos a ver la comparación de genomas, que también es súper importante, porque siempre que uno secuencia, ensambla y anota un genoma, ¿qué quiere hacer? Compararlos con otros genomas. ¿Para qué? Para mirar si son iguales, si son diferentes. Por ejemplo, comparar una bacteria patógena con una que no produce patología, o una que es poco virulenta con otra que es más virulenta, ¿cierto? Y determinar esos genes de patogenicidad, de resistencia a antibióticos, qué tanto son iguales o qué tanto difieren entre un genoma y otro. Entonces ahí vamos a hacer la parte de comparación de genomas. También vamos a hacer el análisis de sintenia, y es un análisis que uno le hace a los genomas para mirar su plasticidad genómica, o sea, qué tanto varía un genoma con respecto al otro. Entonces, por ejemplo, si hay movimiento génico, si una parte del genoma 1 está, digamos, de a la 100 y en el otro genoma se fue para la 500 a la 600. Entonces, todos esos movimientos como inversiones, translocaciones, transversiones, los podemos mirar cuando comparamos dos genomas y podemos hacer todo este análisis de sintenia. Luego, en el tema 29, vamos a ver la detección de genes ortólogos, que es básicamente cuando comparamos dos genomas, qué genes comparten entre ellos y qué genes son únicos y exclusivos de cada uno de esos genomas. Entonces ahí también es súper bonito porque podemos diferenciar, digamos, genomas que se parecen mucho. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 especies de un género y comparo todos sus genes ortólogos, o sea, los iguales, yo podría sacar uno de esos genes para hacer una PCR que sea específica de género, ¿cierto? O si quiero hacer una PCR que sea específica para una sola especie, busco aquellos genes que son exclusivos de esa especie y que no la tienen los otros. Y de esa manera puedo desarrollar, por ejemplo, una metodología que sea específica solo para esa especie. Muy bien. Luego en el tema número 30 vamos a ver la variabilidad genómica, y es cómo podemos mirar todas esas mutaciones que encontramos en los genomas, que se sabe sobre ellas, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuál es su frecuencia poblacional, cómo afectan a la proteína, cómo afectan su estructura, cómo afectan la función de esa proteína como tal, con qué enfermedades se ha asociado. Entonces, básicamente es hacer una minería de datos para buscar todo lo que se sepa sobre esas diferentes mutaciones que vamos a encontrar cuando secuenciamos un genoma o un transcriptoma como tal. Y luego en el 31 vamos a ver unos temas muy bonitos, que es cómo aplicar estas herramientas bioinformáticas para resolver pruebas de paternidad, pruebas forenses y pruebas criminalísticas como tal. Y en el último tema vamos a ver la exposición final. Entonces, recuerden, ustedes diseñan un caso, pero sustentan un caso diferente al de ustedes, uno que le mandó el compañerito. Entonces, por ejemplo, el grupo A desarrolla un caso de informático. El grupo B desarrolla otro caso de informático. Y entre ellos se cruzan los casos para hacer la exposición final. Entonces aquí viene el último 20% del curso como tal, ¿listo? Entonces, estos serían los 32 temas que están dentro del programa que vamos a ver. Pero si de pronto nos rinde bastante, porque hay algunos temas que son largos, otros que son un poquito más corticos, si de pronto nos rinde el tiempo, vamos a tratar de abarcar otros temitas. Entonces, yo les mandé la programación final, donde tenemos las cuatro unidades, ¿cierto? La 1, la 2, la 3 y la 4. Pero si de pronto nos sobra un poquito de tiempo, vamos a tratar de ver estos otros temas que tenemos acá, ¿cierto? Que es la resolución de algunos casos bioinformáticos, los análisis metagenómicos, los análisis de exomas, el BLAST por terminal, el megablast para comparar genomas completos, la extracción de secuencias de la base de datos del NCBI mediante Linux, el mapeo de secuencias, la visualización del mapeo de secuencias, el ensamblaje de nuevo mediante Bedbell, cómo bajar software desde GitHub, ¿cierto?
Vamos a ver el ensamblaje de genomas con SPADES, la edición de secuencias con Trimomatic, el SRA Toolkit, que es para bajar secuencias SRA del NCBI que son muy grandes, la visualización de los mapeos con IGB, cómo hacer un Clustal W mediante la terminal de Linux, un Clustal X, un alineamiento mediante Mosol desde la terminal de Linux, cómo concatenar secuencias, cómo hacer análisis de secuencias desde la terminal de Linux, cómo anotar un genoma mediante el software PROCA, y la introducción a R y cómo escribir algunos programitas sencillos mediante R que tienen aplicación en bioinformática. Y también vamos a ver el alineamiento estructural de las secuencias de ADN. Vamos a ser bastante ambiciosos y vamos a tratar de ser bien juiciosos con el tiempo y llegar hasta este tema 56, pero si no alcanzamos, al menos llegar hasta el tema número 32. Listo. Estos son esos temitas que están acá abajo en la programación final del curso. Bien. Bueno. También les envié este archivito que está acá, que es el diseño del caso bioinformático. Entonces acá nos dan como unas instrucciones de cómo realizar el caso bioinformático. Entonces dice, diseño del caso bioinformático. A continuación, se dan las instrucciones para la realización y exposición del caso bioinformático correspondiente al curso de bioinformática. Entonces, estas son las consideraciones que deben tener en cuenta. Recuerden que empiezan a elaborarlo una vez lleguemos al tercer parcial. ¿Listo? Entonces dice, se debe realizar una breve historia del caso bioinformático, el cual debe tratar sobre los temas vistos en el curso de bioinformática. Este caso debe incorporar al menos 16 programas bioinformáticos diferentes. O sea que casi que tienen que coger los temas de 2 unidades, ¿listo? Mínimo 16 programas bioinformáticos diferentes. Se deben presentar 2 archivos. El caso resuelto, donde yo les califico el caso, y el caso sin resolver, que es el que vamos a compartir con un grupo diferente. Pues ya saben, cuando envíen el caso son 2 archivos. Uno con el caso resuelto y otro con el caso sin resolver para que se lo enviemos al grupito de otros compañeros. El caso bioinformático y la historia deben ser lo más veraz posible, ¿cierto? Es elegir una enfermedad real, unas secuencias reales del NCBI, armar todos los análisis que los compañeritos los puedan reproducir con los software que ya hayan aprendido. Entonces, que el caso básicamente sea un caso como si fuera en el laboratorio. Llegó un paciente con la enfermedad tal, se le secuenció el gen, se hizo un alineamiento, se detectó la mutación tal, se modeló tridimensionalmente la proteína para mirar cómo afectaba la mutación, ¿cierto? Ir explorando cada uno de esos programas informáticos. Entonces, al menos 16 programas diferentes, ¿listo? Un caso bien bonito, así bien descrestante. Vamos a tener un 20% de la nota del curso que corresponde a la entrega del caso bioinformático y otro 20% de la nota del curso que corresponde a la exposición del caso bioinformático. Entonces, el mejor caso será el que incorpore el mayor número de herramientas bioinformáticas y tendrá una nota de 5. Claro que si hay muchos buenos, pues le colocamos el 5 a todos los que hagan esos casos bien bonitos. Podrán conformar grupos de 3 o más personas. Ya saben, igual para los parciales. El expositor del caso bioinformático se elegirá al azar. Por ejemplo, si ustedes lo diseñan entre 5, hacemos una rifa y el que le toque el numerito, le toca exponer el caso. ¿Listo? La exposición, ¿cuánto se va a demorar? Deben demorarse máximo 15 minutos y habrán 5 minutos de pregunta, ¿listo? Para ver si entendieron bien el caso, si de pronto se equivocaron en algún análisis. Y en total vamos a tener 20 minutos por exposiciones. El caso deberá ser entregado en la fecha que indique el profesor. Entonces van a hacer unas clasecitas antes de la última clase para que los compañeritos tengan el tiempo de poder resolver el caso de informática.
Y en el último punto dice que en un archivo adjunto se anexa un caso informático que pueda servirle como guía. Entonces, como un ejemplo, pero ustedes lo van a hacer mucho más bonito y mucho más elaborado. Entonces, también tienen acá un ejemplito, que es este, donde le muestran una fotico de parásitos de leishmania, le van contando la historia de qué quieren hacer a nivel bioinformático, los van guiando con foticos, ¿cierto? Luego los mandan a ensamblar los fragmentos de una proteína, a hacer un BLAST, a buscar la función génica de esa proteína, a buscar la estructura tridimensional, a utilizar un software para visualizar esa proteína, a reconstruir una ruta metabólica, ¿cierto? Entonces aquí tienen un ejemplito de cómo diseñar un caso bioinformático bien bonito. Es como para que les sirva de guía, listo. Ya también lo tienen en el correo. Muy bien. Y ahora sí, vamos a empezar con la clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, mis chicos, o está todo claro? Profe, está todo claro. Bien. Entonces, ahora vamos a empezar con el primer tema, que es la introducción a la bioinformática, ¿cierto? Y el día miércoles vamos a hacer la introducción a la biología y estructura del ADN, como para que recuerden un poquito los conceptos claves de biología molecular y tengan súper clara la estructura del ADN para que puedan hacer la interpretación de todas estas secuencias de ADN de forma correcta. Entonces, hay muchas definiciones de qué es la bioinformática, ¿cierto? Pero me gustan mucho estas dos. La primera dice que es el uso de técnicas computacionales, matemáticas y estadísticas para el análisis, interpretación y generación de datos biológicos. Es una definición bonita, cortica. Y hay otra también que me gusta mucho, que es la bioinformática es un campo interdisciplinar que está revolucionando la comprensión en las ciencias biológicas, donde se emplea el computador como una herramienta experimental. La bioinformática está contribuyendo al proceso de innovación tecnológica, así como a descifrar la historia del origen del ser humano, gracias a la utilización de tecnologías computacionales que permiten ampliar la comprensión del mundo en que vivimos. Entonces vamos a ver unos hitos históricos que permitieron que llegáramos hasta este punto de la bioinformática. Vamos a ver acá. Vámonos acá. Muy bien. Entonces, vamos a ver esos eventos importantes que contribuyeron al nacimiento de la bioinformática, ¿cierto? Entonces, para este curso, obviamente va a ser súper importante que el descubrimiento del modelo de la doble hélice por los doctores Watson y Crick, que fue esa primera aproximación donde se descubrió la estructura del ADN. ¿Por qué fue tan importante este hallazgo? Porque nos permitió saber que el ADN estaba conformado por guaninas, citosinas, adeninas y timinas, que las adeninas se unían con las timinas, que las guaninas se unían con las citosinas y que el ADN era una molécula de doble cadena. Entonces, ese fue como el primer hallazgo histórico y la primera estructura que se reportó o que se validó experimentalmente de la molécula del ADN. Después de esa forma, uno de los principales hitos históricos de la bioinformática. Luego viene algo súper importante que fue la creación de la secuenciación Sanger de proteínas, en donde la primera proteína a la cual se le conoció su secuencia de aminoácidos fue a un péptido de la insulina. Entonces miren qué bonito, fue la primera secuencia de nucleótidos que se logró conocer a nivel histórico, de aminoácidos, perdón, que se logró conocer a nivel histórico, y era una cadenita súper pequeñita. Luego, cuando ya con esta técnica de secuenciación se conocen la secuencia de algunos aminoácidos, entonces se empiezan a crear también ensayos de cristalografía de rayos X. Y hay un libro muy bonito que se llama El Atlas de Die Hoff, que era un libro en el cual se dibujaban a mano las estructuras de las proteínas. Imagínense la belleza de ese libro,
se considera la primera base de datos de estructuras de proteínas y era un librito con dibujitos. Luego viene la creación de ARPANET, ¿cierto? Que era una forma en la cual el ejército de Estados Unidos lograba comunicarse entre sus batallones entre sí. Y se vio que esta tecnología era tan eficiente y que se podían comunicar en tiempo real, a pesar de que un batallón estuviera en un estado y el otro al otro lado del país. Entonces se le dio tanto potencial a eso que básicamente se consideró que eso podría ser una herramienta que se podría utilizar a nivel mundial, ¿cierto? Y esos son los inicios tempranos del Internet. Ya hoy con el Internet podemos comunicarnos en tiempo real con una persona que está en Europa, Asia, Oceanía. En tiempo real podemos compartir información, podemos montar secuencias a las bases de datos y compartirlos con investigadores de todas las partes del mundo. Entonces, ARPANET y las etapas tempranas del Internet se consideran también un hito histórico para la bioinformática. Luego vienen los programas de alineamiento de secuencias. ¿Por qué son tan importantes? Porque esos programas, a pesar de que son sencillitos, en ese entonces eran algo súper guau, súper avanzado. ¿Por qué? Porque nos permitieron por primera vez tomar un gen sin mutaciones y compararlo frente a un gen que sí tenía mutaciones y decir, esta enfermedad está causada por un cambio de nucleótidos en la posición 20 del gen de la beta-hemoglobina, por ejemplo. Entonces, mediante esos alineamientos, fue la etapa temprana también de la genética, ¿cierto? Donde se empezaban a descubrir las mutaciones y cómo esas mutaciones estaban relacionadas con diferentes enfermedades. Entonces, miren tan bonito como va evolucionando toda la historia. Luego, obviamente, como se tenía un método de secuenciación de proteínas y un método para dilucidar la estructura de las proteínas, se fueron creando muchas secuencias y estructuras de proteínas. Y se necesitó crear una base de datos que se llama el PDB o el Protein Data Bank, donde se fueron depositando todas esas secuencias de proteínas, de aminoácidos y estructuras de proteínas. Luego viene un hito histórico que es la secuenciación de Sanger, donde las proteínas fueron avanzando, creándose muchas secuencias y muchas estructuras, creando su base de datos, pero el ADN venía como atrasadito, ¿cierto? Cuando se crea el método DDoC de secuenciación de Sanger, ya podíamos secuenciar fragmentos entre 100 y hasta 2000 pares de bases. Entonces los laboratorios a nivel mundial fueron empezando a secuenciar ya muchos genes y reportándolos a las bases de datos, muchos fragmentos génicos también, y obviamente eso empezó a crecer de una manera exponencial. Y se hizo necesario también la creación de bases de datos para almacenar todas estas secuencias de ADN que se iban produciendo. Entonces ahí nace el GenBank, que ustedes también lo conocen como PubMed, porque ahí bajan los artículos médicos, ¿cierto? Y ahí se empiezan a almacenar todas estas secuencias de ADN. Y ya teníamos un avance significativo tanto en proteínas como en ADN como tal. Luego se empieza a estandarizar la PCR y se fue esta tecnología esparciendo por todo el mundo y actualmente ya yo creo que todos los laboratorios, por más pequeños que sean, ya tienen un termociclador y cómo amplificar genes y secuenciarlos. Entonces eso fue ayudando a que creciera exponencialmente también las secuencias de ADN y que las bases de datos se fueran nutriendo mucho más. Bien. Luego viene una base de datos súper importante para nosotros, que es la SwissProt, donde se empiezan a albergar muchos programas bioinformáticos para analizar secuencias, para analizar estructuras, ¿cierto? Para hacer una gran cantidad de análisis, entonces como un servidor en el cual vamos a tener muchos programas bioinformáticos para analizar muchas secuencias, tanto de ADN como de proteínas. Entonces también marco un hito histórico esta base de datos del SwissProt, porque aparte de almacenar secuencias y estructuras, nos permitía a nosotros contar con programas bioinformáticos para hacer esos análisis. Luego se crea por parte de Estados Unidos la base de datos NCBI, que es una de las bases de datos más grandes a nivel mundial. El NCBI es una
megabase de datos que tiene muchas otras bases de datos dentro, ¿cierto? Vamos a mirar acá. Por ejemplo, el NCBI. Entonces aquí está el Centro Nacional para la Información Biotecnológica, que es el NCBI, y miren que es una mega base de datos porque si ustedes le dan clic acá, que tiene ensamblajes, biocolecciones, bioproyectos, biomuestras, variantes clínicas, genes, genomas, nucleótidos, proteínas, SRAs, mejor dicho, todas estas son diferentes bases de datos que componen el NCBI. Entonces, por eso se considera una mega base de datos. Si ustedes le dan así sin buscar, mire, le muestra todo lo que tiene. Miren todas las utilidades que tiene esta mega base de datos. Bien. Luego, había un problemita y es que todo el mundo estaba reportando las secuencias que salían de los laboratorios, ¿cierto? Tanto de proteínas como de ADN. Pero los programas bioinformáticos son un poquito quisquillosos y ellos necesitan un formato establecido para poder leer bien las secuencias y poder analizarlas. Entonces, cada investigador estaba reportando las secuencias de la manera que él quería. Podía colocar el nombre, abajo la secuencia, después una descripción, después una nota, y eso hacía que los programas bioinformáticos se tildaran. Entonces, ese fue un primer problema que se detectó en la bioinformática y se trató de crear un formato que fuera estándar o universal para que cualquier programa bioinformático pudiera leerlo. Y nace el formato FASTA, ¿cierto? El formato FASTA es una forma de almacenar la información de nucleótidos o de proteínas de una manera sencilla. Y básicamente es un signo mayor que el nombre y luego abajo la secuencia de nucleótidos. Y ya. De esa manera, los programas informáticos podían utilizar cualquier secuencia sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos para acá, para la NCBI, e ingresamos a la base de datos de nucleótidos y colocamos un gen, por ejemplo, L32. Él nos saca todos los genes L32 que se han secuenciado, ¿cierto? Entonces, miren, ahí casi, a ver, hay 20 páginas con alrededor de 2.994 secuencias. Si nosotros ingresamos a la primera, nos da toda la descripción de ese gen y acá abajito la secuencia. Pero si nosotros queremos solo el formato FASTA, le damos clic acá. Y este es el formato FASTA. Entonces, que el formato FASTA un símbolo mayor que como el que ven acá, el nombre de la secuencia, un enter y luego la secuencia de nucleótidos. Entonces, miren que es un formato sencillo que cualquier persona lo puede crear en un blog de notas en un computador y que sirve para que los programas informáticos puedan hacer los análisis sin tener ningún tipo de problema. Es que fue lo bonito, estandarizó la forma como se reportan las secuencias de proteínas y de genes. Entonces aquí tenemos una secuencia de un gen, pero si lo queremos, por ejemplo, a nivel de proteínas, le damos aquí en el CDS y acá nos saca la secuencia de la proteína, le decimos que nos las presente en FASTA y ya él nos va a mostrar la secuencia de la proteína. Miren acá. Aquí está acá. ¿Listo? Muy bien. Acá. Esto es el formato FASTA. El símbolo mayor que el nombre, que va hasta aquí abajito. Luego un enter y la secuencia de nucleótidos.
Bueno, entonces como ya se tenía una técnica que podía secuenciar entre 100 y 2000 pares de bases, se, los investigadores se ponen un reto muy importante y es, bueno, si ya tenemos una metodología que es bastante confiable para secuenciar eh, nucleótidos, vamos a embarcarnos en descubrir el primer genoma humano. Y entonces, antecitos de 1990, se inicia con la iniciativa de la secuenciación del primer genoma humano. Pero ustedes saben que el genoma humano es grandísimo, ¿cierto? Entonces, eso iba a ser una tarea titánica, secuenciar un genoma humano con la metodología de Sanger, que apenas logra secuenciar entre 100 y 2000 pares de bases. Entonces, era un proyecto muy ambicioso que se sabía que se iba a tardar muchísimo porque obviamente el genoma humano es muy grande. Entonces empezó, miren, desde antes de 1990 y se logró terminar después del año 2000. Y fue un proyecto en el cual se invirtieron millones de dólares, una infraestructura gigante que es el Instituto Sanger, y se demoraron más de 10 años para obtener el primer borrador de la secuencia del genoma humano. Y actualmente ya nosotros podemos secuenciar un genoma alrededor de una hora. Entonces, imagínense la diferencia de más de 10 años para un genoma a la actualidad, donde ya mediante los secuenciadores de nueva generación se puede secuenciar el genoma en menos de una hora. Ya miren ese cambio tan brusco. Un genoma actualmente está costando alrededor de $1000, mientras que el primer genoma humano se costó varios millones de dólares poder llevarlo a cabo. Muy bien. Luego, el problema que habíamos dicho. Las bases de datos se llenaron de secuencias. Entonces, cuando yo quería entrar a una base de datos y sacar una secuencia control, eso era casi imposible porque me demoraría semanas buscando ahí mi secuencia control. Entonces, ahí nace otro problema. Y se crea el algoritmo BLAST, que es un algoritmo que en pocos segundos es capaz de decirte tu secuencia de problema, a cuál secuencia se parece más dentro de una base de datos que tiene billones de secuencias como el NCBI. Entonces, es un algoritmo muy bonito. Vamos a hacer un ejemplito de cortico, donde vamos a tomar esta secuencia de acá y vamos a hacerle un BLAST. Vamos a darle aquí en Run BLAST. O bueno, hagámoslo desde el principio, así desde cero. Me voy para Google. Le digo que quiero hacer un BLAST. Entro aquí a la base de datos del NCBI. Aquí hay varias opciones de BLAST. Como es de nucleótidos, entonces le doy acá. Este tema lo profundizamos más adelante. Pegamos nuestra secuencia aquí en su respectivo formato FASTA. Quitémosle esta segunda línea para que no ponga problemas. Y quitémosle el nombre para que él no sepa cuál es. Ya nosotros sabemos que es L32, coloquemos X. Y digámosle que nos la busque en en la base de datos del NCBI, que tiene billones de secuencias, que nos diga a quién se parece más. ¿Cuánto se demoró? Menos de 2 o 3 segundos, ¿cierto? Si eso lo hiciéramos a mano, nos demoramos toda la vida. Y miren que nos dice, esa proteína que usted está buscando es el gen que codifica para la proteína L32, con un 100% de cobertura, con un 100% de identidad y con una significancia estadística del 100%. Pero miren lo rápido que identifica cualquier tipo de secuencias que nosotros le coloquemos. Y no solo identifica la precisa, sino todas aquellas que se le parecen. Entonces, miren qué bonito. Y hay billones de secuencias en esa base de datos. Lo hizo en menos de 3 segundos. Muy bien. Luego viene el desarrollo del Internet como lo conocemos así hoy, ya con su Google, con sus bases de datos, con sus análisis bioinformáticos, y los investigadores de todo el mundo ya empezaron a comunicarse, a nutrir las bases de datos, a compartir publicaciones, a compartir análisis, ¿cierto? Y eso logró que la ciencia avanzara mucho más, que se hicieran trabajos colaborativos
mucho más grandes. Llegamos a 1995, o sea, más de 7 años después de iniciar el genoma humano, y nada que teníamos el genoma humano. Esa tarea fue titánica, ¿cierto? Entonces dijeron, bueno, vamos a secuenciar algunos virus chiquiticos, lograron secuenciar algunos virus chiquiticos como el del mosaico del tabaco y otros virus pequeñitos, y esos fueron los primeros genomas que se obtuvieron. Entonces cuando vieron que la metodología sí servía, pero para genomas pequeñitos, entonces dijeron, bueno, mientras terminamos el genoma humano, vamos avanzando con otros reinos, y se embarcaron en la secuenciación de la primera bacteria. ¿Algunos de ustedes saben cuál fue? E. coli, no. E. coli, muy bien. Se obtuvo el genoma de E. coli. Luego dijeron, bueno, vamos a secuenciar una levadura para el reino de los hongos. ¿Cuál fue esa? Saccharomyces. Saccharomyces, muy bien. Luego dijeron, vamos a secuenciar la primera planta. ¿Cuál fue esa? Los corché. Arabidopsis thaliana. Luego dijeron, bueno, vamos a secuenciar uno por parte de los insectos. Ese sí lo conocen mucho, de genética. ¿Cómo hacían esos laboratorios de genética? ¿Con qué animalito? ¿Con qué insecto? Drosophila. Drosophila melanogaster, ¿cierto? Luego dijeron, vamos a secuenciar uno por parte de los nemátodos, ¿cierto? De los gusanitos. ¿Cuál fue ese? Muy importante en investigación. Cenoratitis elegans, ¿cierto? Y luego se terminó el primer genoma humano. Entonces miren que ya tenían el primer genoma por cada uno de los reinos de la naturaleza. Y ya de ahí para allá se disparó la secuenciación de genomas. Y ya, por ejemplo, en Leptospira, que es un género que tiene 77 especies, conocemos el genoma de las 77 especies. Y de cada una de esas 77 especies, por ahí 50, 60 genomas secuenciados también. Y eso para cualquier organismo a nivel biológico. Entonces ya casi que conocemos todos los genomas de todos los organismos vivientes. Pero se empezó por estos primeros organismos patrones. Aquí les dejo otros hitos históricos que con el año y cada uno de los hitos que se vieron que también son súper importantes en bioinformática. Bien. Y acá tenemos una fecha cronológica donde nos muestran como los avances en las primeras proteínas que se conocieron. Entonces miren que la primera secuencia de proteínas que se conoció fue la cadena alfa de la insulina, luego se conoció la cadena beta de la insulina, la oxitocina, la vasopresina, luego el glucagón, luego se conoció la secuencia de una ribonucleasa, y así sucesivamente. Pero si ustedes miran, desde 1951 hasta 1969, miren que la información era súper poquita, unas cuantas secuencias de proteínas. Ya si lo ingresamos a la base de datos de proteínas o del NCBI, tenemos billones de secuencias de todos los genes y todas las proteínas habidos y por haber, ¿cierto? Entonces miren cómo ha evolucionado esto de bastante. ¿Y por qué es tan importante para nosotros? Porque ¿quién va a analizar esos billones de secuencias? Imagínense que hay tesis doctorales que secuencian un genoma y listo, muy bonito. Lo montan en el NCBI y se gradúan y listo. Ese genoma queda ahí inexplorado, pudiéndose analizar factores de patogenicidad, virulencia, resistencia a antibióticos, rutas metabólicas, proteínas que nadie conoce y que podrían tener grandes aplicaciones a nivel industrial. Entonces ahí es donde viene la importancia de los bioinformáticos, porque pueden tomar toda esa información y analizarla para generar nuevo conocimiento. Luego, con todo ese conocimiento que se genera, las bases de datos empiezan a publicar una gran cantidad de artículos, a
a conocer la ontología de los genes, o sea, qué función tienen. Se hacen ensayos de expresión génica con transcriptómica para mirar qué genes se expresan y no se expresan en ciertas condiciones biológicas. Se empiezan a conocer billones de secuencias de proteínas, billones de estructuras de proteínas, muchísimas estructuras químicas de diferentes compuestos. Se empiezan a secuenciar genomas, se empiezan a secuenciar genes y RNAs, empiezan a secuenciar, a obtener estructuras del ADN y del RNA, se empiezan a estudiar las familias de las proteínas, identificando sus motivos y sus dominios. También se empiezan a predecir las interacciones entre las proteínas, se empiezan a describir las rutas metabólicas como el ciclo de Krebs, cómo funciona y todas las rutas metabólicas dentro de una célula. Y finalmente se tratan de hacer ensayos que son los ensayos de biología de sistemas, donde se trata de integrar todo este conocimiento, ¿para qué? Para describir cómo funciona una célula como tal, desde sus moléculas más pequeñas hasta sus funciones más importantes. Luego viene un hito bastante importante para nosotros, que es la creación de los secuenciadores de nueva generación, donde podemos verlos, todos los que se han descubierto hasta el momento. Incluso tenemos unos que son como el mini ion, que es casi como el tamaño de un disco duro, y que logran hacer la secuenciación de un genoma en menos de una hora. Entonces, ¿qué significó eso para la bioinformática? Que se generaran millones y millones de secuencias de genomas para que posteriormente puedan ser analizados por nosotros. En cuanto a precios, el primer genoma costó millones de dólares. Ya con toda esta tecnología se empezó a secuenciar por un precio de alrededor de $10,000 cada secuencia, y a medida que fueron pasando los años, ese precio fue cayendo, 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 y hoy podemos secuenciar un fragmento de un gen por $5, un genoma por $1,000, un transcriptoma por $500. Entonces miren cómo han caído todos los precios de la secuenciación. Y obviamente, si tenemos equipos súper sofisticados y los precios son baratos, ¿qué pasó? Las secuencias crecieron exponencialmente. Entonces pasamos de tener unas pocas secuencias como acá, ¿cierto? Secuencias de las proteínas, a tener billones de secuencias, tanto del ADN como de las proteínas. Y eso, pues obviamente, fue ayudando a que evolucionara mucho toda esta parte de la bioinformática y que se hicieran muy necesarios personas que pudieran tomar un genoma, analizarlo a profundidad, compararlo con otros, ¿cierto? Y para la genética fue súper importante, pues obviamente si apareció un paciente con una enfermedad genética nueva, ya se podía conocer su genoma, todos los genes que lo componían y en cuál de ellos tenía ciertas mutaciones. Miren qué bonito todo ese crecimiento. Miren acá, hace 26 años se tenían unas pocas secuencias y ya se tienen miles de millones de secuencias. Y obviamente las tres bases de datos, el NCBI y el Protein Data Bank, se quedaron corticas, porque había tanta información que se necesitó crear muchísimas bases de datos. Entonces miren todas las bases de datos que se han creado especializadas en una cosa en particular. Entonces, por ejemplo, hay una base de datos que dice 2D, es únicamente para ensayos de electroforesis en 2 dimensiones, ¿cierto? Entonces miren todas las que se crean. Por ejemplo, esta KEF es para rutas metabólicas únicamente, y así sucesivamente. Entonces, se creó la necesidad de crear muchas bases de datos y que cada uno se especializara en una cosita y empezar a nutrir esa base de datos como tal. Entonces, básicamente, ¿qué era lo que se quería? Conocer ese dogma de la biología molecular, cómo las moléculas del ADN codificaban para esos RNAs y cómo esos RNAs se traducían en los ribosomas a proteínas, ¿cierto? ¿Qué fue lo bonito de toda esta historia? Que actualmente ya conocemos todas las moléculas de ADN que contienen genes, cómo esos genes expresan RNA y cómo esos RNAs producen las proteínas.
Pero de ahí para adelante también se conoce mucho cuál es la estructura de esas proteínas, qué función biológica tienen, en qué ruta metabólica se ubican, en qué productos crean a nivel intracelular, cómo se relacionan con diferentes patologías. Entonces, miren que la información nos ayuda a comprender mucho mejor cómo se da el funcionamiento celular. Luego empiezan a haber unas polémicas y unas controversias de qué es bioinformática, qué es biología computacional, qué es biología de sistemas, y se logra como un acuerdo internacional donde se dice que la bioinformática se utiliza para desarrollar los software, la biología computacional utiliza esos software de la bioinformática para resolver preguntas biológicas, y luego todos los resultados arrojados por la biología computacional se utilizan en la biología de sistemas para describir todos los procesos biológicos de una célula como tal. Entonces aquí tenemos algunas definiciones, ¿cierto? Donde dice que la biología computacional es la aplicación de técnicas cuantitativas para la modelación y entendimiento de los sistemas biológicos. Y la bioinformática es una subrama de la biología computacional que emplea técnicas computacionales para hacer comprensible la información biológica, de secuencias, estructuras o expresión. Entonces acá tenemos otra definición que dice que la biología computacional es el estudio de la biología usando técnicas computacionales. Su objetivo es aprender nuevos conceptos de la biología, ¿cierto? Y conocimiento acerca de los sistemas vivos. Mientras que la bioinformática es la creación de herramientas, algoritmos, bases de datos que ayudan a resolver problemas. Se llegó como a ese consenso, ¿cierto? En nuestro campo llamamos todos estos análisis como diseños experimentales en sílico, que básicamente es que nos ayudan a responder preguntas igual que los ensayos que se hacen en el laboratorio. Tienen buena reproducibilidad, cualquier persona puede repetir nuestro mismo análisis y le va a dar lo mismo. Es el mismo procedimiento de las investigaciones tradicionales, pero las pipetas son reemplazadas por programas de computador y los resultados no se observan en un gel, sino en una pantalla o en una terminal. Y también la bioinformática no es simplemente correr un programa, sino que tenemos que entender cómo funciona ese programa, qué métodos utiliza, cómo hace para analizarlos y qué significa eso biológicamente. Entonces, se crean como dos tipos de experimentación. La experimentación in silico, que es la que hacen las personas que trabajan con bioinformática, y la experimentación en vivo, que son las que hacen las personas en los laboratorios de investigación. Entonces, al principio había como una pelea que tenían entre cuál era mejor o cuál servía más, pero realmente ahora ya se ha llegado a un consenso donde las dos son complementarias. En el laboratorio se generan datos y la bioinformática toma esos datos, los organiza y los interpreta. Entonces, miren que la una depende de la otra. Un ejemplo concreto, por ejemplo, en la secuenciación. Para uno poder analizar un genoma, necesariamente alguien tuvo que meterse al laboratorio, extraer el ADN, secuenciarlo, y luego pasarnos a nosotros esa secuencia para hacer los análisis bioinformáticos. Entonces son dos tipos de experimentación que se complementan muy bien entre ellos. Acá hay como una caricatura toda chistosa donde dicen que el biólogo computacional pues, utiliza el tiempo como él quiera, puede hacer los análisis desde cualquier parte del mundo, no tiene que cumplir horarios, no tiene que cumplir con las normas de bioseguridad en un laboratorio, ¿cierto? Pero realmente, como les digo, son dos métodos de experimentación que se complementan súper bien y que al unirse sacan trabajos muy grandes y muy bonitos. Luego, cuando se vio la importancia de la bioinformática, obviamente los gigantes de la tecnología quisieron empezar a invertir en bioinformática y a desarrollar software para el diseño de todos estos estudios computacionales. Entonces Windows empezó a desarrollar su software, Linux también y Mac también. Y eso para las personas de informática fue un poquito problemático. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que manejar todos los programas, hacer todos los análisis posibles, y los programas estaban fragmentados, unos para Linux, otros para Windows y otros para Mac.
Entonces se creó una solución muy bonita y son las máquinas virtuales, ¿cierto? ¿Qué hacen las máquinas virtuales? Si usted tiene Windows, en la máquina virtual puede emular Linux o puede emular Mac y tener a la mano todos los programas disponibles, ¿cierto? Entonces, algunos tienen sus ventajas, otros sus desventajas, pero realmente con las máquinas virtuales se logró resolver todos estos problemas y ya, sin importar el sistema operativo que usted tenga, usted puede tener todos los programas de todos los sistemas operativos. Miremos acá una imagen en Word de una máquina virtual. Una imagen bien bonita. Una imagen bien bonita. Verla que la verdad que esta, por ejemplo, tan bonita. Pues miren que en un mismo computador tiene Linux, tiene Windows y podrían también tener Mac al mismo tiempo. Yo simplemente voy a hacer un análisis en un software que es exclusivo de Linux. Me vengo para esta ventanita y hago el análisis. Necesito un software que solo está en Windows. Me voy para esta ventanita y realizo el análisis. Necesito un programa que solo corre en Mac. Me voy para Mac y hago el análisis. Entonces las máquinas virtuales ayudaron a resolver este problema de los sistemas operativos. Luego surgió otro gran problema y era que se creaban secuencias o proyectos que eran muy ambiciosos. Entonces, por ejemplo, el proyecto de los 1000 genomas, o sea, se secuenciaban 1000 genomas y luego se pretendían hacer análisis informáticos de forma simultánea con esos 1000 genomas. Entonces, por ejemplo, en esos 1000 genomas, ¿qué tan frecuente es la mutación del gen de la beta-hemoglobina? ¿Qué había que hacer? Montar los 1000 genomas, correr el software y mirar en cuáles de los genomas está esa mutación. ¿Ese análisis les parece computacionalmente sencillo o muy pesado? Muy pesado, ¿cierto? ¿Están conectados o me desconecté? No, profe, aquí estamos. Bueno, me voy a asustar yo. Ay, Dios mío. Muy bien. Bueno, entonces, esos tipos de análisis son computacionalmente muy pesaditos, ¿cierto? Entonces se crea una solución y es que se inventan los supercomputadores o los servidores, ¿cierto? Que son computadores que tienen una capacidad súper alta, digamos 100 teras de almacenamientos, una RAM súper poderosa, un disco duro súper poderoso, unos gráficos súper avanzados y obviamente son computadores que cuestan más de 1000 millones de pesos. Entonces no todo el mundo tenía acceso a ese tipo de computadores. Entonces se crean los servidores web en diferentes universidades del mundo que utilizan estos supercomputadores. Pero cualquier investigador tenía la capacidad de ingresar a la página de la universidad y utilizar esos servidores, realizar sus análisis y luego borrarlos. Entonces de esa manera se logra solucionar un poco el problema de los análisis bioinformáticos que son muy pesados. De hecho, actualmente en Amazon hay un servicio de servidores, donde usted le dice, bueno, necesito un computador con 100 teras de almacenamiento, con una RAM de 120, un procesador con tales características, y usted arma su computador virtual. Y lo puede alquilar por un día, una semana, un mes, lo que usted quiera, corre sus análisis y luego ya se sale, ¿cierto? Y no tiene necesidad de comprar esos computadores tan avanzados. Y ya ha avanzado un poquito más con los computadores cuánticos, ¿cierto? Que son mucho más veloces que los computadores tradicionales y que también se pueden utilizar mediante estos servidores web o estos computadores virtuales que uno puede
alquilar. Vamos por acá. ¿Qué podemos hacer con la bioinformática? Todo lo que ustedes se imaginen. Podemos hacer secuenciación de genes, proteínas, hacer ensayos de expresión génica, hacer predicción de estructuras, comparar rutas metabólicas, secuenciar genomas, exomas, transcriptomas, ¿cierto? Todo lo que ustedes ven en esta diapositiva lo podemos hacer. Entonces, si aprendemos a utilizar bien los programas de informática, miren que nuestro campo de trabajo se expande muchísimo. Entonces, miren acá unos cuantos ejemplos. Podemos hacer genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, genómica comparativa, genómica funcional, análisis filogenéticos, estudios de biodiversidad, metagenómica, estudios estructurales, pruebas diagnósticas, y la lista sigue y sigue y sigue. Entonces, miren la gran importancia que ha venido tomando para nuestro campo la bioinformática. Por ejemplo, ya se han hecho estudios donde, por ejemplo, llega un paciente con sepsis, les traen ADN de sangre y ya nosotros tenemos que encontrar cuáles son los microorganismos causantes de la sepsis mediante estos procesos de secuenciación. También pueden decir, por ejemplo, vean, se encontró tal microorganismo y tiene tales genes de resistencia a antibióticos. Entonces, no lo trate con esto, sino con otros antibióticos alternos. Entonces, en un futuro, todas estas tecnologías se van a utilizar ampliamente en los hospitales y van a ir cada vez más relegando a técnicas tradicionales como el cultivo, los antibiogramas, ¿cierto? Entonces, en un futuro se tiende a utilizar todas estas técnicas en el laboratorio clínico. Miren acá tan bonitos los primeros programas de alineamiento, lo que hacían que era comparar una secuencia sana versus una secuencia enferma o mutada, para mirar qué zonas eran iguales, qué zonas eran diferentes. Y esos alineamientos se podían hacer con secuencias de ADN y también con secuencias de proteínas. Luego, esos mismos alineamientos fueron mejorando su capacidad y ya no podíamos alinear dos secuencias únicamente, una control y una mutada, sino que ya podíamos alinear grupos de secuencias. Entonces eso era súper bonito porque podíamos hacer estudios con poblaciones completas analizando un gen en particular. Podíamos detectar las zonas conservadas como estas que están ahí resaltaditas con estos cuadritos. Podíamos detectar zonas que se perdían en los genes, polimorfismos puntuales, ¿sí? Ustedes miren lo bonito de estos alineamientos múltiples. Luego fueron evolucionando más los alineamientos y ya no solo podemos comparar secuencias, sino genomas completos. Pero miren qué bonita acá arriba. Está un genoma con sus marcos de lectura abiertos o CDS y se compara frente a otro genoma. Entonces, por ejemplo, de aquí hasta acá, todo el genoma, tanto el genoma de arriba como el de abajo, es igual. Pero también se pueden ver movimientos. Por ejemplo, esta zona que está aquí en este genoma, acá está un poquito antes. O acá, esta zona que está en este genoma, se pierde en el otro genoma. Entonces podemos hacer análisis de variabilidad genómica, análisis de sintenia o de plasticidad genómica, comparando genomas completos. También, mediante el ensamblaje y mapeo de secuencias, pudimos ensamblar los cromosomas, tanto los circulares como los lineales, y miren qué bonito. Poder visualizar un cromosoma completo a nivel bioinformático. ¿Y qué fue lo bonito de esto también? Que cada lineecita de colores que ustedes ven acá es un gen en particular. Entonces ya sabíamos en un cromosoma cuántos genes codificaban para proteínas y en qué lugar exacto estaba cada uno de los genes dentro del cromosoma. Y ahí nace la cartografía genómica, que es básicamente un mapa donde nosotros tenemos un cromosoma y sabemos exactamente la posición en la cual se ubica cada uno de los genes. Se empiezan a desarrollar software para analizar enzimas de restricción. Entonces ya podíamos hacer pruebas de paternidad, forense, criminalística, clonar genes, producir proteínas recombinantes de una manera súper fácil, porque los software nos ayudan a predecir cuál es la enzima que trabaja mejor
y cómo debemos utilizarlo. Por ejemplo, el software de NetCurer, uno le coloca la secuencia y él le predice qué enzimas cortan, lo mismo que el programa WebCurer, también nos sirve para lo mismo. O podemos darle un vuelco a las enzimas de restricción y tomar genomas, cortarlos y establecer patrones. Por ejemplo, acá hay un caso de criminalística donde se encontró una gota de sangre en la escena del crimen, se le extrajo el ADN y se cortó con una enzima de restricción. Luego se tomaron 7 sospechosos, se les extrajo la sangre y se cortó con una enzima de restricción. Entonces, la sangre de la escena del crimen, ¿con cuál sangre se parece más? Ese patrón de bandas a nivel genómico. 3. ¿Cuál? El 3, profe. 3, exactamente. Entonces, miren qué bonito, que es una aplicación totalmente diferente, pero que sirve para decir que la muestra de sangre es 100% compatible con la sangre de la persona número 3. De ella tendrá que explicar por qué su sangre estaba en la escena del crimen, ¿cierto? El diseño de primer, maravilloso. Ya podemos amplificar cualquier gen del genoma. Quiero producir insulina. Diseño un juego de primer al inicio y al final del gen que codifique para la insulina. Quiero producir hormona de crecimiento. Un juego de primer al inicio y al final del gen que codifica para la hormona de crecimiento. Y así sucesivamente. Entonces, esto también revolucionó mucho la biología molecular y obviamente se crearon muchos programas informáticos para hacer un buen diseño de primers. Luego vienen los análisis filogenéticos, donde básicamente, ¿qué es un análisis filogenético? Es la reconstrucción de un alineamiento, donde nosotros hacemos un alineamiento y luego creamos un arbolito. Y a nivel biológico podemos ver cómo divergen todas las especies que hasta el momento se conocen. Ese es el famoso árbol de la vida, que ya hay una base de datos donde ustedes pueden ingresar y con la secuencia pueden ubicar en qué familia o en qué reino corresponde esa secuencia como tal, ¿cierto? Entonces miren lo bonito, también pueden hacer pruebas de paternidad, forense y criminalística. Entonces se le pueden dar muchas aplicaciones a estos análisis filogenéticos. Miren, por ejemplo, acá, ¿qué se hace? Se hace un alineamiento y luego con ese alineamiento se hace una reconstrucción del árbol filogenético. ¿Qué aplicaciones? Todas las que quieran. Paternidad, forense, criminalística, identificación de especies, distribución de especies, estudios evolutivos, todo lo que ustedes quieran hacer con eso. Luego viene la bioinformática estructural y es, bueno, si yo tengo un ensayo, por ejemplo, de cristalografía de rayos X, ¿será que yo puedo modelar tridimensionalmente esa molécula? Entonces se empieza a modelar las moléculas del ADN bien bonitas a nivel computacional, a nivel de las proteínas, se empiezan a descubrir los motivos y los dominios proteicos, e incluso los software son tan avanzados que no solo pueden ver la estructura de las proteínas, sino llegar a lo más pequeño, a la nube electrónica de cada uno de los átomos. Miren hasta el nivel de resolución que tiene esto. Luego vienen los programas de ensamblaje y mapeo de secuencias, donde una vez que yo corto el genoma y lo secuencio, obtengo miles de pedacitos, ¿cierto? Pero estos softwares son capaces de tomar todos esos pedacitos, formar una escalerita molecular y darme la secuencia completa del genoma. Entonces, miren qué bonito es. Y a nivel experimental se toma el genoma completo, se corta, se secuencia y después se ensambla, que es lo que vamos a hacer nosotros en el curso. Luego vienen los super equipos de espectrometría de masas, donde uno coloca la proteína y el equipo lo que hace es pesar esos péptidos. Y tiene un principio muy bonito porque cada aminoácido tiene un peso en particular que es diferente. O sea, la valina tiene un peso que es diferente a todos los otros 19 aminoácidos. Entonces, este equipo lo que hace es pesar esos péptidos y decirme por qué aminoácidos está compuesto. Y esto logró que conociéramos con mucha facilidad la secuencia de las diferentes proteínas.
Luego vienen los análisis de informáticos que me predicen los dominios y los motivos en las proteínas. Y eso nos va dando indicios de qué función tienen las proteínas. Entonces ya podemos tomar una secuencia de una proteína, identificar los dominios y los motivos, y ya con eso saber cuál es su función biológica. Luego viene la integración de todo ese conocimiento de las proteínas y ubicarlas en las rutas metabólicas. Entonces aquí ya viene el conocimiento de todas las rutas metabólicas que hay dentro de una célula. Por ejemplo, el ciclo de Krebs, la producción de ácidos grasos, de nucleótidos, de aminoácidos, ya todo eso se tiene mapeado y cartografiado y se puede saber todas las proteínas que participan en un proceso biológico en particular. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una ruta metabólica y se daña una proteína clave, digamos esta proteína se daña, yo sé que ya ese proceso no puede seguir hasta este punto. Y de esa manera es como se logra identificar cuando en el genoma hay una mutación, esa mutación cómo cambia la proteína, y si esa proteína se afecta, qué ruta metabólica daña. Y al dañarse esa ruta metabólica, qué tipo de patología se produce. Entonces miren que todo se va como concatenando y uniendo entre sí. Luego vienen los software de anotación de genomas, maravilloso. Yo como sé que esta partecita azul que está acá, este cuadrito azul, me codifica para una proteína. ¿Qué se les ocurre a mis chicos? Profe, por los codones Exactamente. Una proteína empieza por metionina y termina en un codón de de parada. parada. Entonces estos cuadritos azules lo que son eso. Aquí hay un codón, una metionina, y aquí al final un codón de parada. Y ella va buscando en el genoma donde hay una metionina y donde hay un codón de parada posteriormente. Y va pintando de azulito todas esas regiones. Entonces, ¿qué es lo bonito de estos software? Leen los 6 marcos de lectura, tú le colocas esta cadena y ella saca la complementaria, y luego saca los otros 3 marcos de lectura, y te anota cada cuadrito. Entonces te dice, este primer cuadrito que está acá, codifica para la formil transferasa, y su función biológica es tal, ¿cierto? Entonces a eso se le conoce como el proceso de anotación genómica. Muy bien. Luego vienen las bases de datos que conocemos hoy. Y básicamente una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Entonces ahí es donde viene la importancia del BLAST. No es solo guardar secuencias en una base de datos, sino que tenga un buscador que yo pueda identificar de una manera rápida cualquier tipo de secuencias que esté en esa base de datos. Entonces, por eso se organizan de acuerdo al tipo. Algunas bases de datos son de ADN, otras de RNA, otras de proteínas, y utilizan motores de búsqueda para que cualquier persona las pueda extraer de una manera muy fácil. Los 3 gigantes a nivel de bases de datos, el NCBI por parte de Estados Unidos, el ENA, EBI por parte de Europa y el DDBJ por parte de Japón. Al principio era una competencia entre ellos y eran como muy celosos con la información, y todas las secuencias que estaban en Europa no las compartían con Estados Unidos ni con Japón, pero se logró un convenio internacional donde dijeron que por motivos de la ciencia y para que avanzáramos más rápido, lo ideal fuera que ya se unieran. Entonces, por ejemplo, si yo reporto una secuencia en el NCBI, inmediatamente aparecen en la base de datos de Japón y de Europa. Y ya están unidas entre ellas, compartiendo información. Y dentro de esas bases de datos, por ejemplo, el NCBI tiene muchas bases de datos más, ¿cierto? Por ejemplo, acá miren todas las bases de datos, subbases de datos que tiene el NCBI, todas estas que ven acá. Entonces, entre ellas hay muchas subbases de datos y muchas información importante que podemos analizar. También tenemos el Protein Data Bank, que es la base de datos más especializada en estructuras. Entonces ahí podemos bajar todas las estructuras tridimensionales del ADN, de las proteínas. En la base de datos del KEGG, que es la base de datos de genes y genomas de Kioto,
podemos bajar todas las rutas metabólicas que ustedes necesiten. Entonces, por ejemplo, ustedes encuentran una proteína mutada, ustedes van a querer saber en qué ruta metabólica está esa proteína. Y si esa proteína estuviera mala, ¿qué no se produciría dentro de la célula? Y si eso no se produce, ¿qué enfermedad podría producir? Bien, viene el algoritmo BLAST con sus 4 versiones, donde vamos a poder, a partir de una secuencia de nucleótidos, buscar otros nucleótidos, a partir de una secuencia de proteínas, buscar otras proteínas, a partir de un nucleótido, buscar una proteína, o viceversa, a partir de una proteína, buscar nucleótidos. ¿Y por qué se necesitan todas estas herramientas? Pues porque hay gente trabajando en genómica, otros en transcriptómicas, otros en proteómicas, pero el que estudia una proteína necesita saber cuál es el gen que la codifica y cuál es la posición en el genoma que ocupa. Entonces, se crean todas estas versiones de BLAST para que, sin importar en qué rama de la biología molecular estés trabajando, puedas o devolverte o seguir hacia adelante en el dogma central de la biología molecular. El NCBI crea su plataforma de Primer BLAST, donde puedes diseñar primer para cualquier gen en cuestión de unos segunditos. Obviamente el algoritmo BLAST revoluciona todo. ¿Por qué? Porque en cuestión de segundos tú puedes identificar una secuencia que está en tu laboratorio, puedes identificarla, a quién se parece o a qué pertenece dentro de una base de datos que tiene billones de secuencias. Más adelante profundizamos en eso. Tenemos los diferentes tipos de BLAST y se utiliza de una manera muy fácil, simplemente colocando la secuencia y dándole BLAST. De esa manera logramos identificar cualquier tipo de secuencia en particular. Y bueno, mis chicos, esa es solo la punta del iceberg de todos los descubrimientos que se han hecho en bioinformática, en biología computacional. Vamos a empezar desde cero, desde cómo manejar una base de datos, cómo hacer un alineamiento, y poco a poco vamos a ir aumentando la complejidad para que vayan aprendiendo bastante sobre este maravilloso mundo de la bioinformática. Espero que aprendan mucho y que les guste mucho y que al final puedan hacer muchísimas investigaciones, muchísimas publicaciones. Y bueno, bienvenidos al curso, mis chicos superpoderosos. Creo que eso es la parte introductoria por hoy. Y nos vemos el miércoles, ¿listo? Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Eso, profe, Bueno, muchas chicos, que gracias. estén muy bien. Feliz noche. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, que estén bien.